Papaisha pamba eisha papeina coina na me ayuma hina auruma me pende programa mi nyande programa entero bete va bejano vaquera vagina que atora lo hermano fuera Benegiro Pastor Emilio Vázquez estaba todo mi abogado departamento de Itapuan Pepe na yupita sobre TV ame eoja ambuasao me pedía abrazo rompe espaldamante pisa ya haré yuma ese Ñande edición número 491 lo hermano fuera jaque 9 más ja 500 y tapete prima apetema o ingina ya ahora que na lo hermano fuera Eisa y Catuamaisa ya Joputimico edición número 500 y Catugamo ya bandea Catugala y por aveta oye que entero vete ave más 595985162 Ñande pumburu y pobeba Pea la y número pea pejesa yo pejesa yo puja ya oí imagino vamos a pedir mensaje mi y es ahí pureñe en mi ha ñeño hendú ha ñeño corresponde hengo no viramos va con el corresponde y se hey yo ni bota y la otra ay esa gira ya de coño en línea tío no está pea lo mitad me envía pesado y cote ya ve porque oye confundí pues hermano pea línea personal línea personal, vea, más 5959851629775 llévale sella vea veilo mitad da digo ahí bula algunos go llévale rucas anual ahí y ofrenda mija ahí te dice hermano querido la pecha ya ve ahí a línea personal vea algunos ponen dulce arecoba la pea para línea tigo y no te van a ahí van no da ahí arecola línea tigo vaya me esta me aparte y pues no las está la número WhatsApp cañín vaina. Bueno, ya mi baico pastor Sergio, awi llegue de más, se ainu ya ese ina vea cotem ya pobre, ya va pobre catupora ya jaoina, mimi lo mitad en dulañan de audio, biblia lleva, biblia lo mitad, ina, muy importante pastor Sergio, así que fuerza de buena hija, saludo cordial entero, vete a tapichacuera oña. Amo San Lorenzo, otro lado, Paraguay, Yerere, Paraguay, a Pecha, como es a vejina, vea coña de programa a mí, cuaco sistema radio WhatsApp, pibe a Pecha, veñan en duajina, hañan derechaba video, rupi, taja Facebook, taja YouTube, vive, bebe ya Facebook, Emilio Vázquez, ve se topata. YouTube que tu origina hija toraja, pues bebe por acá, hañan de estudio fuera. Y esa mi a ver jo ese nañan de estudio fuera y ya saluda mi nañan de ahí nañan de pen we fuera nañan de enduamo ki indu yo ki indu y ha pe a San Ignacio Misiones ahí nañan endulo San ese vio Asunción bueno, Paraguay igual eso es Asunción, ¿no? De Asunción, güey. Aquí individual, quindeño, quindeño, no, quindivense, a ver con San Ignacio, a ver tú ya, ahí ya está yo, a ver abogado, guango bogadense, ignaciano puede ser ahí, y bueno, a pecha, bueno, a pecha ya más a ver. Ya allí cuando iban de este tenían de lujar ahí go iban de tatucha de cuella ve a te tan buere a ver iban de año cuera iban de pejengüe tapiza paraguayo cuera iña pesa imagina oye alguno hueco tiempo pejina o viaja allí supe uy gente también ya saluda su escuela mi te tan buere iba paraguayo huejina con tiempo pe hoy me imagina cuñan de tan imagina bueno y echa mi y ñande mensajitos caramba este coba ya y qué tan Juan capítulo 17 verso 18 y nunca lo miramos desde esa perspectiva la santidad porque se nos enseñó que ya los mandamientos habían sido abolidos. Y pensándolo bien y escuchando otro audio acerca de quién es el carnal y quién es espiritual que usted mismo hizo, se nos abrió la mente para
entender que los santos sí o sí tenemos que guardar y cumplir esos mandamientos que están vigentes, como también lo vemos allí en Apocalipsis 14, 12. Bueno, importante pues ya vea. Hoy na BTI a repartir curi BTI audio UPH un Juan capítulo 3 más que hina UPH Cris. ¿Quiénes son los carnales y quiénes son los espirituales? No, país y claro y teima. Bebe ya y país te mandé porque Purú, el apóstol Pablo, definición, bebé. El apóstol Pablo claramente y la no cumplice a los mandamientos de Elohim a enemigos más. No pueden ni tampoco pueden. Entonces son carnales. 14, 12 de Apocalipsis y Purú vea Cota Pichá. Aquí está la paciencia de los santos. Cierto. Aquí está la paciencia de los santos. Y Paco Reina Valera Beleno. Y lo que guardan los mandamientos de Dios. Así es que la santo fuera sí o sí. Hoy ya guarda mandamientos. Y que tiene fe en el Mesías. Obviamente. Allá. Pesan hoy, güey. Claro, pues siempre la ñañeja añambos a sala versículos clave, lo mitad. Algunos endujas no me encuentran dos callos mi versículo. Algunos endujas y pues papá, esta y pues la santo cumplir los mandamientos y haría Apocalipsis, ve. Patandas ahí más Nuevo Testamento a moite tiempos finales, ve. Sí, Nuevo Testamento y tiempos finales vemos a los santos cumpliendo los mandamientos de Elohim, de Dios y Reina Valera, quiere decir que hasta el último tiempo ahorita vigente tiene los mandamientos. A la santo con paciencia o guardara o ñengatúara o cumplían a un mía. Y corazón pero ñengatuje y se iñaputume. Guardar en el corazón es guardar en la mente. ¿Para qué? Para cumplirlo. Así es que la oye en serio ina con verso ya añande ya mojasaja o anota hija oye por el cambareta ese otro pata hoy como pensata hoy de su recuerdo. Claro, y voy a allí ya pues sencillo en el programa y te ves allí por un versículo contundente mi claro por ni que tú ya refuta a la contundente cierto y te vea vea hoy por una vez ne contei vea explicando que tú ni es tan literal porque ya hoy estemos hoy upeape versículo de ya de cola upeape a veces la y que ve la debate ve de la o vale cuando vale para la ley ve que hoy lo mitad me en cuenta la hoy la ley vigente porque hoy la versículo o amparada en el Nuevo Testamento apóstol Pablo tú esta y tipo peina pe y cuenta bisañan de según apóstol Pablo es solamente la ley del pecado a la ley del pecado también hacer todo lo malo allá y qué es pecado aunque ya me en cuenta que aunque vos diga que Pablo usó 7 tipos de leche o otro 8 tipos de leyes a pesar de no pues no y la no pero la no a un bojera paite pero si vos decís que había ley del pecado quiere decir que el pecado está vigente es la pecado primera de Juan 3:4 violación de la ley de Elohim. Así es que si Pablo habló de muchos tipos de leyes sí o sí eres tanto de ir topar que la ley de Elohim está vigente todavía no todo no los 613 bueno voy a pasar a repetir mi lleguina porque ahorita pisa o interesada chupeja o genduja o anotaja oye por acá o comprobaja sí o más de acuerdo ya es a mí APGI bueno estos temas ya son más de tratar en grupo o en privado ya preguntan los mandamientos que aparte de los 10 y de las alimentaciones cuáles serían los otros que nosotros tenemos que cumplir que si no estamos en Israel porque los 10 mandamientos creo que es para todos aunque si uno no está en Israel bueno ya que estamos ya explicar con entonces se explicamos ahí la Juan 17 y verso ya seguida pero por lo tanto sí los 10 mandamientos y las leyes morales
leyes morales, dice la y ponaja y bahía, ley hoy, y bahía no inhalar ya puta, upea mandamiento, upea ley, pero hoy mantener así o si anire ya poti, anire que violata. Y aparte la alimentación, pues es cierto ahí. Para lo mitad o negas porque es mal interpretación de versículos. Pero se puede explicar esos versículos mal entendidos y mal interpretados. Pedro jamás de la vida. Oye, y realmente la añandénica tuve más allá cumplir el mandamiento de comer alimentos puros. En de Iriwa. Se malinterpretó nomás. Mata a Pedro y come. Pero eso es cola y explicación. Sí. Bueno, y demás versículos. Ya que ustedes escucharon acerca de la santidad, o general y pregunta ya si los mandamientos del Antiguo Testamento, bueno, la mayor eliminación ahí para mandamiento que el Mesías inventó en el Nuevo Testamento. Para poder sacarse mandamientos gestados o inventadas con el Nuevo Testamento, ¿ve? O anular el mandamiento del Antiguo Testamento o la ley de Moisés. En Boasamina se upea. Ya se topaba. De topamos. Ay, solo el puro allí debe la ley de Moisés pegó allí. De puro. Pelle hay se peina pe Antiguo Testamento los 5 primeros libros. Upea pe oyengo el hoy puro. Bueno, ya sé, ya el Levítico tiene muchas leyes, pero claro, vengo a MM. No todos están vigentes. Donde ella, bueno, Levítico totalmente anulado, pero vengo la ya pongan pero vengo a estudiar verso a verso. Por ejemplo, acto de inmoralidad y a PP, en Levítico 18. A también anulada. La desnudez de tu padre, la desnudez de tu madre, no descubrirá, tu madre no descubrirá su desnudez, o sea, esas relaciones sexuales entre parientes directos, mi orgía con animales, hombre con hombre, mujer con humiar en oñe, pues ves a humiar oñe de cuando ya puñan a baba. A humiar con ley, eso con el padre puso como mandamiento, ñande ya yuya el nombre, el Levítico miaya. O sea, ese modo, entonces el mandamiento anulado mía porque para los pecadores ni un mandamiento es válido. Pero para nosotros que intentamos vivir en santidad, la yande santos jamás yande con anda y ya pueblo. O si no, incesto, o si no, convivitan de Cindy, convivitan de tú, ni convivitan de hermanas, ni genera la degeneración. Pues no, y upecha oye, ¿cómo? Vamos la ñande importante y cuando están la manera para la el padre muy con la ley. El padre no puso la ley para y que la ley esclaviza. Eso está la ley. Motas y la ley de esclavizada. ¿Dónde dice que la ley? El padre puso la ley para salir de esa esclavitud de pecado, de degeneración. Oye, yo oigan más diferencia. Ya tengo pueblo santo. O si no, Jeremías 31, 31, 33. Oiré y Pepe promesa. Pero vengo y cotati nuevo pacto. Jape nuevo pacto venían de ella y que no como pueblo de Yahweh, como pueblo del Todopoderoso por el sacrificio del Mesías. Y que o muy tajañan de corazón de pitu, para la ley a la mandamiento. Entonces, mañana ya pomia. Y que tú no ni diferenciar de los grandes pecadores que no quieren saber nada, una vida moral pura. Está en de la sandera jauti vida moral más pura donde ella pues mija escuela ya pojaisa. Entonces ahí está la santidad. Por eso que dije pues me puede especificar cuáles son los mandamientos que nosotros los cristianos estamos luego cumpliendo y que no sabemos. Especificamos de pues están especificados ahí. Además de si hay 10 mandamientos, mínimo para cumplir 9. Uno no puede cumplir porque llega sábado o domingo, y por ahí no hay evidencia escritural. No hay hoy evidencia histórica, pero ahí en la evidencia histórica claramente dice que Constantino que no fue obra del padre. Entonces
Japeja evico me curina pendu llena pe repetir llena 2 o 3 veces la audio pentende mi va la haya está oingo y pe cumplir la ley. Pe cumplir la ley, mira pe cumplir painen gupando hacer la haya. Por ejemplo, ja evi menda pe tengo fornicación, adulterio, asesinato na pe ya poija. Acá no especificado más hoy pe ese la especificado. A esa cabe me va a la pe cumplir. Más para la pe cumplir. Jamás vagina la o falta algunos pero falta o cumplir la día de descanso a veces y bueno al final ale payita digo me la vende ay día de las festividades hoy no cumplí seis upea hoy no cumplí seis alimentos fuera o upa erea cuánto porquería hoy el cuerpo en allí cuerpo del Mesías y pueblos santos a templo del Espíritu Santo cuánto porquería hoy uy me contamináis la templo ina mande cuerpo ina me empuja su iba y vagina mía mi porquería y para eso está la lista ese papá na pepen hoy la lista japeango ven na pe esa seña y la una vez mañana la lista del menú de los santos de los santos a me están de la de lista de menú va para una va para de uña Levítico capítulo 11 año ima bueno a ver, porque así, mira, estos comentarios, bueno, aplicaron en el capítulo 17, verso 18, va. Todas las preguntas que tienen que a nivel como para el programa, porque si no, veces no jeta del, pregunta para el programa, pregunta para el programa, pregunta para el programa, pregunta para los grupos, el grupo, ven a ver, ya pues se hago pregunta. A ver, sí, estos son pastores que me están escuchando. ¿Por qué no me preguntan en su grupo, mi querido pastor? El que todos me echan mi pendera pichacuera ahí, os en duda veis la respuesta. Este es para el programa que ustedes me hacen, pero ya acerca todo de las leyes y demás. Leyes prohibidas, leyes morales, leyes, bueno. Ley del pecado, ley de muerte, va la ley de muerte, Ina. Caigo ahí en la ley de muerte. Me voy con mi upea. Qué pea ya. A veces. Por eso, pues, estos son para ahí en el grupo ya, bueno, Shakata Semba, el versículo, Shakatan Demba, el versículo, Explicatan Demba, Epaje y CPA, Jamba, el versículo, o amparado, pea. Pues a veces ya que está todo, se la ley de muerte. Ley de muerte o ley para la muerte la desea o ley para la condenación a muerte Pepe ya ¿sabes? A Pepe ya que estamos de agua a ver dónde le respondemos ahí bueno 17 ya esa misma a ver sí Levítico no todo está Upe vino este mandamiento en de Yipurua. No están de ellos no ven pella popaite que ni un momento donde inaguri pella popaite que los 5 primeros libros con Haichaite, yo no dije eso. La pecha tanto hoy, vea con instante hoy siempre la nunca vengo no de la cena de copamos hay razón para muchos y muchos no van a tener la razón para mí. Pero hay tanto hoy en diferencia. Mañana a ver muy con el fora se viaja. Algo Reina Valera sí. Hoy una pregunta de Reina Valera vaya muy linda a ver. Ese Biblia y vea. Tú ya y ven a ver opera. Está mañana que está y nadie saca la verdad por la misma Reina Valera ahí. Bueno, bueno, esta pregunta no puedo responder porque no sabemos lo que, bueno, uno quizás porque ya todos sabían, el Mesías estaba explicar allá y pa más añandende esa. Y ponamos algo en este a ver con 18 pero explicaba ahí el
el significado. Eso ya es para esos son para los que han traducido la Biblia, lo movían de la anotación ustedes. Hay que tener cuidado con esto del mundo, palabra mundo. Está, o depende del contexto. Mm. Pues el Mesías no escribió ningún. No hay evidencia que el Mesías escribió ningún evangelio. Él no escribió nada. Por lo único que se sabe que escribía, oja hija, web y huire. Me mandó a ver mujer adúltera, condenación, guarey. Pero pues no tenemos ni una evidencia de que él haya escrito libros ni nada. Por lo que dice el Lomitamba, es algo no explicañan de mi palabra mundo, cada que oye en mundo o cualquier otro término de versículo, y sea. A lo mejor un mío ya po esta timba ego y oingo pe opa cueteo vea co esta timba y a co ya po la ya escribí patamos allá. Y que no se escribió porque pero él enseñó muchas cosas. Vamos a hacer una vez me gustó y te llamo Angola, por lo menos el escritor de Juan o el escritor de Marco, Mateo, cada versículo vamos a ir y tiene explicación allá. Tu sai de otro a la de enseñanzas por lo menos ya y gustó beta güey. Te ponemos ahí la ya por un botado te hija malo mitad me niño un botado hija. Aunque va a adulterar allí tanto en inglés, pero siempre pudo putar vez la más original. Vea que ya le cojáis saco copia de Septuaginta griega del siglo II, por ejemplo. Hay copia del siglo, hay copia del año 500, hay copia del año 600, 700. Mi bella topama diferencia. A veces y 1400. Bueno, esa sería la copia 1600, 1550 para adelante. Bueno, estos ya son Biblias que se tradujeron después ya. Comentando un poquito, a ver, si todos los versículos. Pues una cosa sea, es más que IBM. Ando de Coyaco y capítulo ni versículo. Eso no existía, o sea. Pero iba a ser magnífico. Os escribí bebés y muy bueno, peaje y C, tal cosa, de barro. Y pero no existe, no hay eso. Así es que ya pongan, para haya estudiado, para la interpretación, para la exégesis hebrea, y que todo eso ya jala mensaje lado, y ya pongo exégesis romano, exégesis latino, latín, Roma, exégesis en griego, según los griegos. Entonces algunas cosas ya perdían de vivir la mensaje. Apareñan de ella jala japope, exégesis hebrea. Peare la diferente la de enseñanza lumina. Pea como programa. Como tú me enviaste al mundo, así yo le he enviado al mundo. Eso no quiere decir que el Mesías a ver que a ver vean donde dice que el Mesías literalmente sí el mundo, pero también la palabra mundo ya le deja depende del contexto o dice ahí persona do yeroviaya ando ya posee la ñanderu voluntad te ando y cuaya hoy. En este caso con 18 ve y catuya y puru los dos entonces o con mundo pire umisa gua persona apitebe o mundo el Mesías la y discípulo cuera ñande hoy en día ve hoy por antes ahí entonces está bien me corrijo ahí está bien ¿qué decir los dos? Acá para los que preguntan la palabra mundo en este contexto tiene que ver literalmente con el mundo y con las personas incrédulas. Sí, hoy por está bien. Ya es a mí 19. Y por ello yo me santifico a mí mismo
para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Por qué el Mesías dice que Él se santifica a sí mismo? No entendemos lo que quiso decir el Mesías. En yo me santifico a mí mismo. Versión Reina Valera, 1960. Bueno, yo me santifico a mí mismo. Laico 19, sí. Y por ello yo me santifico a mí mismo. Muy pura. Reina Valera. Y a mí me voy por el mismo término. Por ello yo me consagro a mí mismo. Me consagro a mí mismo. Para que ellos también se consagren en la verdad. Bueno, el consagrado es aquel que está, ya explicamos, Guri, cueje, viernes, vale. El consagrado es la persona que está dedicado para vivir para el Todopoderoso y que está apartado para Él. Está apartado de toda contaminación de pecado. Quiere decir que la palabra santificado y la palabra consagrado, ojo, se puede entender de lo mismo. No hay problema con esta variación. Pero hablamos de por andumba, eres el Mesías y la jae oñe y yupe oñe santifica. Bueno, ¿qué quiso decir con eso? Ahora, se debe cosa. Claro, el Mesías dependía del Padre. Dependía del Padre, que el Padre es Kados, Santo, 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 y de Él procede la fuente de la santidad, por medio del Espíritu Santo. El hecho de que el Mesías sea hijo, no quiere decir que solamente el Padre le tiene que santificar a Él, sino que también el Mesías las entende que sean como que ñandella eguri. ¿Quién es el obediente? ¿Quién es el santo? El que guarda los mandamientos. En ese sentido, el Mesías, y bueno, se añeja a cumplir ahí los mandamientos. Entonces, en ese sentido, es santificado, pues, en la obediencia. Allá. Hay que hijo de Elohim, del Todopoderoso Jaguere, a su pay fácil para tema, es santo maoía, así que no. Acuérdense de que él fue tentado en todo, ¿sí? Aún o pecas mía, pero no pecáis. Cuando mando abajo chatando o usan tentar su ofrecer su vegetal, en Mateo capítulo 4. Pero no pecáis, o sea, no violáis la ley. Entonces, ustedes oye santificáis, no violáis la ley, no penáis a chatane, oye santificáis, y potino, bebé. Como hija, él y esfuerzo, ABI obedece al Padre. En ese caso, ñande ABI y captú la misma cosa. No santifica el Espíritu Santo, ¿en qué sentido? Que me ñande la fuerza, la sabiduría y los dones, pero ABI me ñande sabiduría, discernimiento, a la fuerza, ya entendés, ya cumplir a la mandamiento. Ezequiel 36, 27. Ja upe ñande ñande santifica ñande yupe. Ñande, ñamuí ñande parte, para la santificación. Ja upe ya puedo ver. Ya cumplió, veo pero mandamientos y ñande santo, pero ya punubayo ve ya pescado, ven va, ella ne santifica. Exactamente, el sacrificio del Mesías, obrando allí, por medio de eso el Padre nos perdona, ñande santifica allí por medio del Espíritu Santo, ñande perdona, ñande purifica allí, por el sacrificio del Mesías. Entonces, no sé si ojo para hablar y sea pero más o menos aplicando vea. Peisa en la tema. De santo, mientras de cumplir y guardar los mandamientos, eres cofen Yahshua HaMashiach, y en el Todopoderoso, eres santo. Pero el pecado, he violado de la ley de pecado, entonces en ese momento donde jamba, la nemopotita, usted y que en acción el abogado, o intercedente de en de ejecuir la jecobe o ñujen de jupapel la jubu pe sacrificio y que tu jamás dejo pues la santidad y nepotin ahí acepto delante del Padre. No tiene la transliteración de Juan 17, 19,
si nos explica un poquito más a qué se refiere la palabra me santifico a mí mismo. Bueno, a otro. Aunque te explica para te mandé pues ya esa. Mi 19. Ay, la vio. Vamos ahí, transliteración. Uy. A ver, transliteración. Pero misma es ahí. Pero aunque te explica, vamos a ir, pero vamos a leer nomás la transliteración. Dice el Mesías, por ello yo me consagro, entre paréntesis, la palabra consagrar, me ofrezco a ti, me aparto de toda violación de la ley. Ahí está. Me aparto de toda contaminación de pecado. Está consagrado para, que hay que decir que oye, apartado, y purificar para el Padre. Entonces, por ello yo me consagro a mí mismo. Allá. Como ofrenda para sacrificio, para que ellos vivan dedicados a ti en santidad por medio de tu palabra que es la verdad. Mira, a ver, entre paréntesis, verso 17, o verso 7, la dice, verso 17. Bueno, sí, verso 17, justamente y santifícalo en tu verdad. A leer también la transliteración, pequeña es sacada, más la explicación que hice, ya pillata más la para dice el Mesías, pues. Por ello yo me consagro, o sea, me ofrezco a ti, me dedico a ti, me aparto de toda violación de la ley, me aparto de toda contaminación de pecado y me ofrezco a ti, a mí mismo, como ofrenda para sacrificio. ¿Para qué? Para que ellos vivan dedicados a ti, y se consagrados. Los que se dedican, los que viven para Yahweh, para el Todopoderoso. La oikobeba, ñanderute tepenmana, ñanderute tembaena, andika tu oiko tekobe que ave, tekobe potime, diga tu todo el tiempo ya ella ya viola ya la ley o ya peca, primera de Juan 3:4. Entonces, ya comandan en santidad. Entonces, por ello yo me consagro a mí mismo como ofrenda para sacrificio, para que ellos vivan dedicados a ti en santidad, por medio de tu palabra que es la verdad. A ver, y claro, y te digo, para que anden en santidad por medio de tu palabra. Coincidí versículo 17, Juan 17, tu palabra, santifícalo con tu palabra es la verdad. O sea, el Espíritu Santo ñan de ayudar, ñan de santos aguas. El sacrificio del Mesías, ñan de ayudar, ñan de santos aguas. Ñan de obediencia, ñan de ayudar, ñan de santos aguas. La palabra o los mandamientos establecidos por el Padre que están vigentes hasta ahora, también nos ayuda para que nosotros seamos santos. Ya no también lo yo a pude, entonces la ve ya viene. Oímos. Ay, bueno, hombre, ya además preguntas que tienen respecto a la santidad, las leyes, leyes de alimentación, los 10 mandamientos. Bueno, anota el grupo, ¿sabes? O si no, en privado. Más 595-985-162-975. Ya le compartí la respuesta, ya respaldas a mano. Y yo topaba con éramos, voy a comprar más era gina peca, atorado, hermano, pero shalom, hasta mañana, bendiciones. Mi pluma revive aquellos lugares que busco en encuentro rodando otros lares. Mis letras no olvidan tu arroyo imponente, tus aguas que riegan la antigua Caipuente. Tus barrios, tus calles son hoy arboledas, parecen oasis en medio de arenas. Brindarte homenaje yo quiero en mi canto, en tu cumpleaños mi valle de encanto. Tus barrios, tus calles son hoy arboledas, parecen oasis en medio de arenas. Brindarte homenaje yo quiero en mi canto, en tu cumpleaños mi valle de encanto.